Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de teoría electromagnética. En esta ocasión vamos a hacer un cálculo del campo eléctrico. Vamos a pensar que tenemos un alambre muy delgadito y este alambre en principio va a continuar hacia abajo y hacia arriba. Tenemos un alambre infinito y este alambre lo vamos a cargar con una densidad constante. Esta va a ser constante, es decir, no va a estar variando dependiendo de la posición de carga uniforme, lambda. Y para este alambre nos están pidiendo que calculemos el campo eléctrico en alguna región del espacio exterior al alambre, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos una expresión para calcular el campo eléctrico en algún punto. Este es donde se encuentra el observador. Va a ser igual a lo que me dé una cierta constante de unidades de la integral de ρ, donde ρ en este caso va a ser lambda por estar en un espacio de una dimensión. La carga se encuentra en un espacio de una dimensión. Este en principio puede depender de la distancia r', que es de la fuente, de lo que te dé r menos r', y todo esto escalado sobre la distancia r menos r', todo elevado al cubo. Y en este caso, como este que está aquí vive en una dimensión, entonces este va a ser un diferencial a lo largo de la longitud en la cual está definida esa carga, ¿ok? Entonces todo el problema consiste en tratar de evaluar esta integral. Para evaluar la integral tenemos que traducir toda la información en los símbolos que tenemos aquí. Una vez que traducimos esa información, lo sustituimos y hacemos la integral. Y entonces el resultado nos daría ya el campo eléctrico. Para hacerlo entonces necesitamos ubicar qué es R y qué es R'. Y eso depende de un sistema de coordenado. Entonces necesitamos fijar un sistema de coordenado. El sistema de coordenado lo podemos fijar en cualquier punto del espacio. Intuitivamente lo vamos a fijar, ¿no?, sobre el alambre con uno de los ejes, el eje Z, alineado con el alambre. Lo podríamos poner en otras circunstancias, por ejemplo por acá. Este podría también ser un sistema de coordenado válido, pero lo que va a suceder es que si hacemos referencia a este sistema de coordenada, estas no distancias relativas que aparecen aquí en la integral van a quedar complicadas, pues van a depender de muchos términos o de la orientación probablemente, y entonces la integral se va a complicar. Para facilitar el cálculo de la integral ponemos este sistema de coordenadas. ¿Cómo sabes a priori cuál sistema de coordenadas utilizar para resolver la integral? No lo sabes, la única manera es intentarlo. Si eso no resulta, entonces intentamos otra orientación del sistema de coordenadas, sustituimos y esperemos que esa nueva orientación nos dé la información que necesitamos para que la integral quede simple. ¿Qué hay que hacer? Bueno, con respecto a este sistema de coordenadas vamos a definir nuestros vectores. Entonces este vector R va a estar dada como la ρ en la dirección radial, es decir, voy a utilizar, cuando pongo esto, ya estoy aquí pensando que voy a tener coordenadas cilíndricas, dado que el alambre lo puedo configurar como un cilindro muy delgadito. El R', que es donde se encuentra la carga, pues está en el eje Z. Entonces le vamos a poner Z, le voy a poner la prima para indicar que es el objeto que tiene la fuente, por un pequeño diferencial que va a estar a lo largo de... No es cierto, este no es el diferencial, por un pequeño Z unitario, ¿ok? Y querría decir entonces que el vector R menos R', pues va a ser la resta de estos dos vectores. Como son dos vectores ortogonales, entonces pues en esto nomás te queda indicado ρ en la dirección de ρ menos Z' en la dirección de Z. Entonces si queremos ubicarlos, ¿no?, básicamente lo que estoy diciendo con eso es que vamos a tener por aquí a mi vector R,
y luego acá a una cierta altura va a estar mi vector R', y la distancia, esta es la distancia relativa entre estos, pues va a ser este que está aquí, ¿ok? Este sería el vector R. Vamos a ponerle a este el vector R. Ok, necesitamos esto, acá está, ya con eso tenemos este término que está acá, pero también necesitamos su tamaño. Noten que en este caso aquí, para este problema en particular, se generó un ángulo de 90 grados entre los vectores ρ unitario y z unitario. Luego entonces tenemos un triángulo rectángulo y el tamaño de esto sería, por lo tanto, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, z' al cuadrado, todo eso elevado a la 1/2. Ya teníamos entonces la distancia. Necesitamos el diferencial de longitud. Como nos vamos a mover a lo largo del eje z, estos van a ser nuestras pequeñas unidades de longitud. Están dirigidos en z, entonces este diferencial d de L, pues es un d de z'. ¿Okay? Ya con eso tenemos entonces todos los elementos que forman parte de la integral. Hacemos la sustitución correspondiente y eso nos daría el campo. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Te va a quedar que el campo en el punto de observación, que en este caso está dado como ese valor, le voy a poner aquí, siguiendo poner R, va a ser igual a una constante de unidades de lo que te quede la integral desde menos infinito hasta infinito. Es un alambre infinito, el lambda, pero el lambda me dijeron que era constante, entonces lo ponemos aquí, lambda, no depende de el valor R', dado que es constante, te va a quedar R menos R', eso está aquí, entonces lo podemos sustituir, te va a quedar ρ en la dirección de ρ menos Z' en la dirección de Z. Todo esto escalado sobre lo que te dé la distancia elevado al cubo, que es esta que está aquí, y le elevamos al cubo, entonces esto te quedaría ρ cuadrada más Z' cuadrada, todo esto elevado, aquí hay un medio, pero se va a elevar al 3, entonces esto te va a quedar a la 3 medios, y el diferencial de dl es el de dz, entonces aquí está d de z', y con esto entonces ya tenemos nuestra integral. Como el campo eléctrico es un vector, entonces tiene que tener dirección, y la dirección va a estar dada por el vector unitario ρ y el vector unitario z. Es decir, en realidad tenemos que resolver dos integrales, una para ρ y otra para la componente z. Si separamos eso para hacer explícito el cálculo, entonces esto querrá decir que te va a quedar una constante k de la integral desde menos infinito hasta más infinito. Podemos sacar el lambda, que es constante, lo ponemos de este lado, y te va a quedar ρ en la dirección de ρ unitario sobre lo que te queda este factor de ρ cuadrada más z' cuadrada, todo esto elevado a la 3 medios por el diferencial de z'. Aparece un signo menos, otra vez la constante k, lambda la sacamos, la integral desde menos infinito hasta infinito, y en este caso te quedaría el menos, es este menos que ya saqué, te va a quedar z' en la dirección de z, todo esto escalado sobre lo mismo, que va a ser ρ cuadrada más z' cuadrada a la 3 medios de diferencial de z. ¿Okay? Y entonces aquí ya queda claro que tenemos dos integrales en las direcciones de ρ y en las direcciones de z. ¿Okay? Para hacer la integral podemos hacer la siguiente observación. Voy a pensar en esta integral que está aquí, directo. Esa integral no tenemos, noten que el numerador siempre es par, entonces de este lado siempre tenemos una cantidad par porque están elevados al cuadrado, entonces siempre que se eleve al cuadrado se va a cancelar el signo, por lo tanto, y elevado a la 3 medios, eso por definición debe ser positivo, entonces acá tenemos par, pero z no va del lado de los negativos, del lado del eje de los negativos es negativo, y luego va a tener una transición a positivo dependiendo del signo que tenga este z, es decir, de este lado tenemos una
¿no? Una cantidad que es impar. Y como se va a integrar en un intervalo simétrico desde menos de infinito hasta más infinito, entonces de aquí sabemos que va a tener una región definida positiva cuando este sea positivo, y va a tener una región definida negativa cuando este numerador sea negativo, y por lo tanto va a ser 0. ¿no? Entonces esta integral es 0. Si eso no los convence, podemos graficar la función. Tiene más o menos esta estructura. No me va a quedar muy bien el dibujo, pero la idea es correcta. Entonces si aquí colocamos el eje z y aquí colocamos el integrando, la función, entonces cuando ustedes la grafiquen, lo que va a pasar es que les va a dar algo más o menos con esta estructura. Y se aproxima a 0. Entonces de este lado tenemos una área que es definida positiva, y de esta región del lado de los negativos tenemos una función negativa. Por lo tanto, esta área cancela esta área y nuevamente la integral que tenemos de este lado es 0. Eso es bueno, pero si no los convence, pueden hacer la integral, ¿no?, analítica, y darse cuenta de que efectivamente te va a dar 0. Entonces eso es bueno, porque ahora nada más tenemos que preocuparnos por esta integral. Para hacer esa integral voy a hacer un cambio de variable. Voy a elegir que el elemento z, prima, lo vamos a cambiar por un ρ, ρ que aparece aquí, y voy a meter una nueva variable en la tangente del ángulo θ. Esta sería mi nueva variable θ, que está, digamos, pesada por la tangente ρ y z. Si esto hacemos la sustitución aquí, entonces te quedaría ρ cuadrada más, en este caso z, pero z es esa, te quedaría ρ tangente cuadrada de θ. Como la ρ está en ambos lados, lo podemos factorizar y te quedaría 1 más la tangente, ¿no?, del ángulo, pero la tangente cuadrada, la podemos también, utilizando identidades trigonométricas, colocar como el ρ cuadrada que se factorizó y la secante cuadrada de θ. ¿Okay? Perfecto, ya está. Entonces, bueno, y me hace falta el diferencial de la variable, que lo obtengo de esta, simplemente calculando el diferencial. Entonces te quedaría que el diferencial de z' va a ser igual a ρ, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de θ de θ. Y ya entonces tenemos ahora el diferencial, ¿no?, a la variable θ. Si sustituimos, por lo tanto, te va a quedar lambda de k de la integral desde menos infinito hasta infinito. Voy a seguir conservando los mismos límites de lo que te quede ρ de la dirección de ρ unitaria, y aquí me quedaría entonces este término, que me va a quedar ρ cuadrada secante cuadrada de θ, todo esto que está aquí elevado a la 3 medios, y de diferencial de d de z tenemos a un ρ, y te va a quedar en la secante cuadrada de θ de θ. Ok, entonces este cuadrado con un medio se va a cancelar, y el cuadrado con un medio se va a cancelar, y entonces te va a quedar el denominador al cubo. Entonces te va a quedar lambda de k de lo que sea la integral de menos infinito hasta más infinito. Aquí me quedaría ρ cuadrada en la dirección de ρ, y me va a quedar una secante. Aquí parece que puse seno, pero esto que está aquí debería de ser secante. Vamos a ponerla secante cuadrada de θ. Entonces vamos a poner secante cuadrada de θ, y abajo, ¿qué te va a quedar? Entonces te va a quedar ρ cuadrada por la secante, no, ρ cúbica, ¿verdad? Porque el cuadrado se va y me quedaría nada más el 3, entonces el 3
por la secante cúbica de teta. Ok, entonces aquí se van a cancelar términos. Noten como este cuadrado con este se va a cancelar. Y lo mismo, este con este se va a cancelar. Y nada más me va a quedar un término. Quiere decir que de acá, vamos a seguir aquí. Te va a quedar entonces lambda de k de lo que sea la integral desde menos infinito hasta más infinito. Y me va a quedar 1 en rho de lo que sea 1 en la secante. Y ya, ¿no? De teta ya no va sin ningún exponente de teta, lo cual traducido significa que entonces me va a quedar lambda de k sobre rho, la distancia de separación de la integral desde menos infinito hasta infinito, de lo que me quede el coseno de teta de teta. Esta integral ya es directa, entonces te va a quedar lambda de k sobre rho, y aquí te quedaría la integral del coseno, es el seno de teta, y en principio esto lo tendríamos que evaluar desde menos infinito hasta más infinito. Y aquí tenemos un problema porque nunca cambié los límites, ¿no? Entonces estos límites que están aquí son los límites asociados a la variable original. La variable original fue z. Entonces aquí ya cambiamos de variable en la variable teta, pero seguimos conservando los límites originales de z. Entonces lo que tenemos que hacer es, voy a volver a no irme a la variable original en seno, pero la variable está relacionada con esta tangente, entonces aquí no aparece explícitamente el seno de teta. Por lo tanto vamos a tener que cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos la definición. Esto que está aquí, podemos usar un triángulo de definición. Ponemos aquí el ángulo teta. El ángulo teta es arbitrario. Déjenme hacer más grande esto. Entonces digamos que aquí pongo teta. Querría decir que este es z y que este es rho, para que entonces me quede que z', bueno, z' sobre rho, que fea rho me quedó, sobre rho sea igual a la tangente de teta, y la tangente pues no es más que el seno de teta sobre el coseno de teta, ¿no? Es decir, la tangente no es más que cateto opuesto, que es z, entre cateto adyacente, que es coseno, que es rho, ¿ok? Y entonces eso ya me permite tener no una definición en términos de seno y coseno. Por lo tanto podemos establecer que el seno lo podemos poner como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa es lo que está aquí, que es rho cuadrada más z' cuadrada, todo esto elevado a la 1/2, ¿no? Que es la hipotenusa a la distancia. Quiere decir entonces que el seno de teta lo podemos colocar como z' entre lo que te quede rho cuadrada más z' cuadrada, todo esto elevado a la 1/2, ¿ok? Y entonces eso es el que podemos sustituir aquí. Aquí tenemos un seno que ya encontramos en términos de la variable original, cómo lo podemos expresar. Entonces vamos a cambiar y esto te quedaría lambda, la densidad de carga, por la constante de unidades. Todo esto decae como la distancia y te va a quedar entonces z' sobre lo que te quede rho cuadrada más z' cuadrada, todo esto elevado a la 1/2, ¿ok? Y bueno, y entonces esto lo evaluamos en menos infinito hasta más infinito. Ok, bien, entonces ¿cómo hacemos evaluando? Bueno, si evaluamos esto, vean que aquí te queda z' y aquí tiene z'. Entonces, si z es muy grande, quiere decir que rho no le está haciendo nada. Entonces te queda algo así como z' sobre rho, que no le va a hacer nada, z' elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2.
medio, entonces esto te va a quedar, se va a cancelar y te va a quedar z sobre z' y eso te va a dar el valor de la unidad. Entonces aquí te queda lambda sobre k sobre rho, de lo que te quede el 1, lo vamos a indicar así, menos, repitiendo el mismo proceso, te vas a dar cuenta que te va a dar menos 1 porque estás del lado negativo. Y cerramos esto, quiere decir que esto te va a dar entonces 1 menos, te va a dar un 2. Entonces te quedaría 2 veces lambda de k sobre rho. Y ya, ¿verdad? Y por ahí olvidé el vector unitario, aquí lo tenía. Vamos a ponerlo aquí, este sería el rho unitario. Aquí me quedaría el rho unitario. Entonces sigue conservando aquí el rho unitario, sigues conservando aquí el rho unitario, sigues conservando aquí el rho unitario, sigues conservando aquí el rho unitario y sería aquí rho unitario. ¿Ok? Por lo tanto el campo eléctrico, ahora sí ya como resultado te queda que el campo eléctrico en el punto de observación va a ser igual a 2 veces K, la constante de unidades, por la densidad de carga, todo esto escalado sobre ρ y en la dirección radial. Y este sería mi resultado. Podemos no hacerlo específico si pensamos que K está en el sistema internacional. Y recuerden que K en el sistema internacional es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Cuando pongamos esto aquí hay un 2 con este 4, te va a quedar entonces la relación lambda sobre 2pi epsilon sub 0 con un, bueno, sobre ρ, ¿no? Sobre ρ, vamos a ponerlo aquí, sobre ρ en la dirección de, y esta sería ya nuestra expresión para la constante K en el sistema internacional. ¿Okay? Aquí hay algo interesante que ver. Noten que ρ es definido positivo, es decir, si tenemos aquí nuestro alambre, y tenemos nuestro alambre, ρ va en la dirección positiva, o sea, ρ es un vector que va radial, ¿no? Es ρ unitario. Si lambda es positiva, quiere decir que el campo eléctrico está en la misma dirección que ρ, es decir, serían cosas que van así. Sería radial, ¿ok? Sería saliendo en esta dirección. En cambio, si lambda es negativa, lo que va a suceder es que las líneas de campo van a ir entrando. Entonces, tendríamos esto, tendríamos un negativo a ρ, eso querría decir entonces que son líneas que van en este sentido, así. ¿Ok? Conforme nos alejemos, van a ir disminuyendo de tamaño y se van a hacer cada vez más pequeños. Si lo viéramos desde arriba, lo que notaríamos sería, no, tendríamos nuestro alambre visto desde arriba. Si lambda es definida positiva, entonces las líneas salen y serían, las líneas de campo saldrían y serían así. Y serían cada vez más pequeñas. Más o menos, ¿no? A lo mejor mi dibujo no es muy bueno, pero serían líneas que están cada vez haciéndose más pequeñitas. Igual para acá. Radiales, ¿ok? En cambio, si la densidad de carga es negativa, si lambda es menor que 0, tienen la dirección opuesta a ρ, y entonces son líneas que están entrando. Vendrían en esta dirección. Y luego serían más pequeñas. Y más pequeñitas. Estas me quedaron más o menos del mismo tamaño. Más pequeñas, ¿ok? Y serían líneas que van hacia la carga y líneas que salen de la carga, ¿ok? Y entonces ya este resultado es importante, es clásico. El campo eléctrico de un alambre decae como 1 en la distancia y va en la dirección radial. Muy bien, con eso terminamos el día de hoy. Hasta la próxima.